mis tesoros. No sabéis lo difícil que es levantarse cada mañana y no sentiros a mi lado. Decir que siento angustia es decir poco. Olivia, mi pequeña Olivia, siempre has sido tan fuerte y sensible a la vez. Por eso sé que estás cuidando de Anita y sé que lo estás haciendo muy bien. Y por eso estoy deseando que volvamos a estar las tres juntas lo antes posible. Sé que sentís mi amor y sé que volveremos a estar juntas. Mi pequeña Oli, mi pequeña Ana, sois mis corazones. Y ahora estáis tan lejos, por lo que mi corazón late muy, muy fuerte para encontraros. Los detalles del caso los tenemos aquí, en Memento Mori Oficial. Tomás Antonio Gimeno Casañas nació en la isla de Tenerife, España, en el seno de una familia de renombre, adinerada y dueña de muchas tierras agrícolas. Su padre, con el mismo nombre, fue campeón de rallies y participa en numerosos proyectos empresariales relacionados con fincas de plátano y cactus. Su madre poseía una belleza muy llamativa, que en su juventud le llevó a ganar algunos concursos de belleza. El chico creció entre el ambiente de clubes náuticos, pistas de tenis, campos de golf y carreras de karts. Fue precisamente en este ambiente donde conoció a Beatriz Zimmermann de Zárate, una chica de origen alemán por parte de padre, y cuya familia también era prominente. Ambos eran apenas unos adolescentes cuando se conocieron, y poco tiempo después se volvieron pareja. Su relación duró 17 años, durante los cuales se casaron y tuvieron 2 hijas, Olivia y Ana. Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas. De día, Tomás pasaba horas jugando al pádel, en las carreras de karts al sur de la isla o navegando en su propio barco y motos de agua con sus amigos. Mientras sus hermanas Mónica y María Dolores se convirtieron en abogada y directora de comunicaciones respectivamente, él nunca tuvo demasiado interés en estudiar ni en trabajar. Simplemente se dedicó a administrar las empresas de su padre. Además, tenía fama de problemático en la isla. Le gustaba la vida nocturna. Peleaba constantemente con otras personas en bares y discotecas, e incluso fue acusado de robos, a pesar de ser una persona adinerada. En su historial delictivo aparecen intentos de estafa para cobrar seguros de barco y vehículos, así como numerosas multas de tráfico. Por si fuera poco, su actitud violenta se extendía hacia sus propios parientes, pues tenía 2 demandas por parte de 2 familiares, quienes lo denunciaron por violencia física. Beatriz no se escapaba del egoísmo de su esposo, pues este le fue infiel durante todo el matrimonio. Esto, sumado a su afición a las fiestas y sustancias ilícitas, hacían que su relación siempre estuviera al límite. En 2014, las cosas parecieron calmarse un poco, ya que Tomás tuvo que ser ingresado al hospital tras sufrir un ataque multiorgánico. El ataque o fallo multiorgánico consiste en la falla del funcionamiento de 2 o más órganos, lo cual requiere de intervención clínica para lograr la estabilidad interna del organismo. Dicha afección había sido producto de la vida desenfrenada que llevaba el hombre, pero ni esta llamada de atención por parte de su cuerpo logró que Gimeno cambiara sus malos hábitos de vida. A pesar de todo, en 2015 le dieron la bienvenida a su primera hija, Olivia. Aquello fue un nuevo reto para la pareja, pero al parecer la paternidad le sentó bien a Tomás, quien resultó ser un padre atento y cariñoso. No obstante, el 12 de agosto de 2018, la pareja recibió un duro revés, pues a las pocas horas de nacer su segundo hijo, este falleció. El niño había sido nombrado Tom como su padre, y según se cuenta, él fue el más afectado por dicha pérdida. El matrimonio continuó con su vida normal, Tomás entre deportes, fiestas y mujeres, mientras su esposa se quedaba en casa con su hija. No es que Beatriz fuera una mártir, es que ella había sido abandonada por su padre cuando era una niña, y no quería que Olivia sufriera lo mismo ni que creciera sin el suyo, por lo que trataba de confiar en que su esposo cambiaría. Sin embargo, después de infinidad de discusiones y faltas de respeto, en el verano de 2020, Beatriz descubrió que Tomás le era infiel con la directora de la guardería a la que asistía Olivia, y que además ya llevaban tiempo manteniendo dicha relación. Para colmo, Beatriz estaba embarazada de su segunda hija, la pequeña Ana.
Aquello fue la gota que derramó el vaso para Zimmerman, así que le puso punto final a la relación de 17 años con Jimeno. Este no tomó nada bien la separación. De hecho, contrató una detective para que siguiera a su exmujer y le informara todo lo que hacía. Beatriz comenzó a salir con un empresario belga llamado Eric, de 60 años, 26 años mayor que ella. Eric es propietario de una compañía de venta de plantas exóticas registrada como Tropical Fruit S.L. El belga le había comprado un terreno al ex esposo de Beatriz para poner en marcha su plantación, y fue a través de esa transacción que la conoció. Cuando Tomás se enteró de aquella relación, no la aprobó para nada. Sus allegados cuentan que dijo: «No quiero que ese viejo cuide de mis hijas». El 30 de agosto de 2020, Jimeno se abalanzó sobre la nueva pareja de su exmujer con palo en mano, en el parking del restaurante. Tomás golpeó a Eric en repetidas ocasiones. Beatriz intentó impedir la agresión, pero su exmarido la sujetó del cabello y la arrastró por el suelo. Ana y Olivia presenciaron la escena. Los transeúntes llamaron asustados a la Guardia Civil, pero para cuando estos llegaron, Tomás ya había desaparecido del lugar. Tanto Beatriz como Eric rehusaron interponer una denuncia, ya que para ella era importante no enemistarse con Jimeno, por el bien de las pequeñas. En diciembre hubo otro encontronazo. Esta vez, Tomás insultó gravemente a Beatriz, entonces ella se dirigió a la comisaría, pero al final volvió a pensar en sus hijas y no denunció, pues aquello hubiese provocado la detención de Tomás y que se agravase la situación. No obstante, los agentes quedaron alertados y siguieron los movimientos del ex esposo. Días después, le llamaron a Beatriz para saber cómo había evolucionado la situación, y ella no dio nuevas señales de alarma, así que todo parecía ir tranquilo. Mientras tanto, la relación entre Eric y Beatriz se consolidó. Ella y sus hijas se fueron a vivir con él, y él la nombró apoderada de su empresa. Por otro lado, aunque aún no había una separación formalizada entre ella y Tomás, ni un régimen de visitas, ambos acordaron verbalmente que él podía ver a sus hijas diferentes días a la semana, en un horario de 5 de la tarde a 9 de la noche. El 27 de abril de 2021, Tomás pasó a buscar a sus hijas a casa de Eric. Posteriormente, llevó a Olivia a sus clases de tenis vespertinas y, según los medios de comunicación, él aprovechó para pasar a ver a su novia, la directora, y entregarle una caja que contenía un sobre con dinero en efectivo. Sin embargo, ella declaró lo siguiente ante una entrevista con Telemadrid. Trabajo con niños y no puedo decir nada. No me ha llegado ninguna caja con dinero de Tomás. No es cierto y es una información que me está haciendo muchísimo daño. Estoy muy molesta con todo lo que están sacando los medios de comunicación. La Guardia Civil registró el centro en el que trabajo un día después de que desapareciera, no porque pensaran que estaba aquí, sino porque tenía relación con él. Mientras Olivia entrenaba, Jimeno salió unos minutos y, de acuerdo a testigos, a las 5:50 p.m. se le vio aparcando su Audi color blanco en el puerto de la Marina de Santa Cruz. Se subió a su embarcación, arrancó el motor, dejándolo encendido unos 3 minutos, y a los 10 minutos se subió nuevamente a su coche y se fue. Según relata el testigo, era como si estuviera probando el motor para usar su barca más tarde. A las 7:30 llegó a casa de sus padres con sus hijas, le dio un inusual abrazo a su padre y se despidió de ellos como si fuera la última vez que los vería. Más tarde, se regresó a su finca en Igueste de Candelaria, acompañado de sus pequeñas, y esa sería la última vez que alguien vería con vida a las dos hermanitas. A las 9 de la noche, Beatriz le llamó a Tomás, pues era la hora en la que debía devolverle a Ana y Olivia. Él le dijo que se iba a retrasar porque estaba cenando con ellas. Beatriz luego contaría que durante esa llamada no escuchó a ninguna de sus hijas, pero no sospechó nada y colgó. A las 9:30, las cámaras de vigilancia del puerto de la Marina de Santa Cruz captaron a Jimeno aparcando su Audi, del cual bajó con 2 bultos deportivos. Posteriormente, se subió a su barca con dichos bultos, pero de las niñas no se vio rastro alguno. A las 10 de la noche, Beatriz volvió a llamar a su exmarido, y esta vez él le respondió lo siguiente: No las vas a volver a ver jamás con vida, ni a mí tampoco. Colgó y zarpó a bordo de su embarcación.
De acuerdo al capitán encargado de la vigilancia del puerto, Tomás regresó en el barco alrededor de las 11:30 de la noche y se le veía nervioso. Decía que se le había descargado el celular y que necesitaba conseguir un cargador, por lo que se dirigió a la tienda de la gasolinera más cercana para comprar uno. Luego regresó al puerto y a las 12:30 zarpó nuevamente. A la 1:20 de la mañana, Tomás llamó de nuevo a su exmujer y le reiteró su amenaza. No vas a volver a verlas con vida, ni a mí. A la 1:50 am, le envió un mensaje a su padre despidiéndose, y es la última vez que se supo de él. Para ese momento, Zimmerman ya había dado aviso a la Guardia Civil de la aparente desaparición de sus hijas. Ella guardaba la esperanza de que todo aquello fuera un teatro montado por su ex esposo. La mañana del 28 de abril, la barca de Tomás Gimeno apareció flotando sin ancla, cerca del puertito de Güímar. Al día siguiente, se comunicó que encontraron restos de sangre dentro de la embarcación. Ese mismo 29 de abril, también se encontró flotando una sillita para auto que pertenecía a una de las pequeñas. En ese momento, se abrió una investigación, considerada como una de las más complejas a las que se ha tenido que enfrentar la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El día 30 de abril, procedieron a registrar la casa de Tomás. Mientras la investigación avanzaba, Beatriz le pedía a la gente que por favor mandaran mucha luz y buena vibra a la investigación. Agradecía a todos por el apoyo y también se expresaba bien de su exmarido, diciendo que era un buen padre. Ella decía aquello con la esperanza de que a él se le ablandara el corazón y le devolviera a sus hijas. Sin embargo, los días seguían transcurriendo sin ninguna novedad. El 29 de mayo, el buque Ángeles Alvariño, del Instituto Español de Oceanografía, se sumó a la búsqueda de las pequeñas. Se trata de un buque que cuenta con un sonar de barrido lateral y un robot de búsqueda cuyo alcance es de hasta 2000 metros de profundidad. El área de búsqueda del buque se centró sobre todo donde fue encontrada la embarcación de Gimeno. El 8 de junio, el buque encontró un tanque de oxígeno y una funda nórdica, propiedad de Tomás, lo cual comenzó a disparar las diversas teorías de lo que pudo haber pasado. Finalmente, el jueves 10 de junio, a 1000 metros de profundidad en el fondo marino, se encontraron dos bultos deportivos amarrados a un ancla. Uno de los bultos estaba roto y vacío, pero el otro contenía los restos de un cuerpo pequeño. El cuerpo se encontraba envuelto en toallas y metido entre bolsas de basura. Rápidamente fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Tenerife para la realización de la autopsia. Al día siguiente, se reveló a los medios que la prueba de la huella dactilar confirmó que se trataba del cuerpo de Olivia Gimeno Zimmerman. Joaquín Amils, presidente de la asociación SOS Desaparecidos y quien durante todo el proceso ha fungido como portavoz de Beatriz Zimmerman, informó que tras el hallazgo de Olivia, Beatriz decidió quitarle el apellido Gimeno a sus hijas, pues la esperanza de encontrarlas con vida se convirtió en dolor y rabia, así que no desea que ninguna de ellas tenga algo que ver con su padre o la familia de este. Asimismo, el portavoz también reveló los detalles del matrimonio, como las infidelidades y maltratos por parte de Tomás. Por otro lado, los forenses revelaron que la autopsia del cuerpo de Olivia reveló que había fallecido a causa de un edema pulmonar. Sin embargo, hasta el momento no se sabe si dicho edema fue causado por ahogamiento, intoxicación o algún otro factor externo, por lo que continúan tratando de descifrar la causa. No obstante, los investigadores hallaron en casa de Gimeno una serie de fármacos que se utilizan para sedar, así que la teoría de la policía es la siguiente. Después de visitar a su padre, el hombre regresó a su finca con sus hijas y ahí las sedó. No se sabe bien qué hizo después con ellas, pero lo que es un hecho es que las envolvió en unas toallas, las metió dentro de unas bolsas de basura y las colocó en dos bultos deportivos. Posteriormente, manejó hasta el puerto donde estaba su embarcación. Ahí bajó del coche con los dos bultos en mano, subió a bordo y zarpó hacia una fosa de 1000 metros de profundidad que los pescadores dicen que Tomás conocía muy bien, y allí arrojó las maletas. Es muy probable que luego de hacer esto, él mismo se haya quitado la vida, pero hasta ahora no se ha encontrado su cuerpo,
ni el de su hija más pequeña, el cual se cree que debió estar en el bulto que encontraron roto y vacío. La fiscal Inés Herrero dijo que aquel acto era típico de los agresores que desean hacer el mayor daño posible a sus parejas a través de los hijos, y que si él se había quitado la vida, no había sido por arrepentimiento, sino para seguir manteniendo el control de la situación. El buque Ángeles Alvariño tenía previsto continuar con la búsqueda hasta el 15 de junio, pero tras hallar a Olivia, decidieron extender la fecha con la esperanza de encontrar a Ana. Sin embargo, el 12 de junio detuvieron sus operaciones debido a una avería que necesita ser reparada, así que se espera que puedan regresar lo antes posible a las aguas para continuar con la investigación. Lo presentado anteriormente es toda la información que existe en las redes y diversos medios de comunicación hasta el momento de la publicación de este video. En caso de que se presente el esperado hallazgo de Ana o su padre, vendremos a comunicarles de todos los pormenores. Muchas gracias por ver este video. Si te pareció informativo, dale like y compártelo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los casos que subimos cada semana. Yo soy Radler y esto fue Memento Mori Oficial. Y si seguimos vivos, nos vemos en la próxima.